jueves 21 de febrero ha dado inicio en el Vaticano el encuentro sobre la protección a menores en la Iglesia que sostiene el Papa Francisco con los presidentes de las diferentes conferencias episcopales del mundo y también con diferentes cardenales que participan. En esta primera jornada de trabajo hubo 3 presentaciones seguidas de mesas de trabajo. El Papa arrancó el evento dirigiendo unas palabras a todos los participantes, diciéndoles entre otras cosas lo siguiente: ante el flagelo del abuso sexual perpetrado por hombres de la Iglesia contra menores de edad, he querido interpelarlos a todos ustedes, patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos, superiores religiosos y responsables, para que juntos nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo y dóciles a su guía, escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia. En este encuentro sentimos el peso de la responsabilidad pastoral y eclesial, que nos obliga a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda, sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El pueblo santo de Dios nos mira y espera de nosotros no solo simples y obvias condenas, sino disponer medidas concretas y efectivas. Es necesario concreción, así pues, comencemos nuestro camino armados con la fe y el espíritu de máxima parresía, valentía y concreción. Y con estas palabras iniciales, el Papa Francisco realmente está invitando a todos a que abran su corazón con valentía. Y por eso les pide hablar armados con la fe y con un espíritu de máxima parresía. La parresía consiste en hablar sin miedo, a pesar del riesgo, hablar la verdad, para el bien común. En eso consiste la parresía. Es una palabra griega que significa decirlo todo. Pero eso implica precisamente no solo la libertad de expresión, sino la obligación de hablar con la verdad para el bien común, incluso poniéndose uno en riesgo por hablar. Y el Papa les dice, hablemos con máxima parresía. Tocó su turno pues a la primera presentación, que fue del cardenal Luis Antonio Tagle. Él es arzobispo de Manila en las Filipinas y habló sobre el tema el olor a oveja, conociendo su dolor y sanando sus heridas es tarea central del pastor. Algunas ideas importantes de su mensaje son estas: el abuso a menores por ministros ordenados ha causado heridas no solo en las víctimas, sino también en sus familias, en el clero, en la iglesia, en la sociedad entera, en los perpetradores mismos y en los obispos. Pero también es cierto que admitimos con humildad y con dolor que hay heridas infligidas por nosotros los obispos en las víctimas y de hecho en el cuerpo de Cristo entero. Nuestra falta de responsabilidad para con las víctimas sufrientes, incluso al punto de rechazarlas y de encubrir el escándalo para proteger a los perpetradores y a la institución, ha herido a nuestro pueblo, dejando heridas profundas en nuestra relación con aquellos a quienes hemos sido enviados para servir. La gente nos pregunta con razón: ¿acaso tú, que fuiste llamado a tener en ti mismo el olor a oveja, no has más bien huido cuando encontraste la peste de la podredumbre infligida sobre los niños y las personas vulnerables a quienes tú supuestamente debías proteger? Las heridas exigen sanación. ¿Pero en qué consiste la sanación? El cardenal Tagle habló de algunas acciones concretas que se están llevando a cabo en Manila y que son muy importantes. Parte del objetivo de este encuentro de trabajo es precisamente que se compartan las prácticas que se hacen en las diferentes diócesis para que todos puedan implementar aquello que vale la pena. Y el cardenal Tagle habló de cómo están trabajando en la diócesis de Manila con la Universidad de Wisconsin en Madison, con especialistas que están estudiando científicamente el perdón, precisamente para implementar programas que ayuden a las víctimas a perdonar, porque es una realidad que el resentimiento puede ser una enfermedad. Y las personas que han sido víctimas necesitan perdonar para poder liberarse del gran dolor que tienen. Es importantísimo ayudarlos a que perdonen. También el cardenal Tagle habló de una disyuntiva que suelen enfrentar los obispos: entre quién escoger, entre la víctima o el perpetrador. Y fue claro: se tiene que optar por los dos, por la víctima y por el perpetrador. En el caso de la víctima, se tiene que trabajar con ella para que logre perdonar y para que logre sanarse. En el caso del perpetrador, se tiene que trabajar para que haya justicia. Después vino el turno de Monseñor Charles Chicluna. Él es el arzobispo de Malta, es el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y es, en definitiva, el experto en la Iglesia Católica en materia de abusos sexuales
por parte de sacerdotes a menores. Fíjate qué terrible que alguien que se consagra al sacerdocio, ¿cuándo se va a imaginar que un día su trabajo va a ser el especialista de la iglesia, el abuso sexual a menores por parte de sacerdotes? Qué terrible, pero bueno, él es el especialista. Y su presentación se trató de cómo asumir la responsabilidad para procesar casos de crisis de abuso sexual y prevenir un abuso. Habló pues del proceso que se tiene que seguir y de sus diferentes fases. En primera instancia, por supuesto, reportar el abuso, en el que se tienen que respetar los protocolos ya establecidos y se tiene que colaborar con las autoridades civiles domésticas. La segunda fase es, por supuesto, la investigación, que debe remitirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque el obispo puede tomar, mientras tanto, medidas precautorias como separar al sacerdote que ha sido acusado de su ministerio en lo que se lleva a cabo la investigación. La tercera fase es el proceso penal canónico. En la mayoría de los casos se realiza un proceso penal canónico cuando es autorizado por la Santa Sede. Hay casos en los que no, pero en la mayoría sí sucede esto. La cuarta fase es la relación con la jurisdicción civil. Esto es necesario en todo momento. A lo largo de todo el proceso de investigación, la Iglesia tiene la obligación de colaborar, incluso de dar parte a las autoridades civiles competentes. La quinta fase es la implementación de las decisiones canónicas. Una vez que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado un veredicto, se ha impuesto una sanción, es obligación del obispo ver que esto se cumpla al pie de la letra. Monseñor Chicluna también habló acerca de la prevención y habló de algunas prácticas que son muy convenientes. Por supuesto, una que es fundamental es el escrutinio de los candidatos al sacerdocio, porque no todo el mundo es apto para la vida sacerdotal y lo más temprano que pueda distinguirse quiénes deben ser, incluso seminaristas, mejor. También se tienen que impartir cursos de protección a menores como parte de los programas iniciales de formación en el seminario. Se debe también dar una formación sólida en la moral para que los sacerdotes puedan asumir las exigencias de la vida célibe y de la castidad. Los obispos y los superiores religiosos deben ejercer su paternidad espiritual con los sacerdotes encomendados a su cuidado. El obispo es responsable de garantizar el bienestar personal, físico y mental de sus sacerdotes, y debe haber protocolos de protección a menores disponibles para todos en un lenguaje directo y fácil de entender. Por supuesto que todas las diócesis deben tener una línea de comunicación para reportar casos de abuso, que debe ser fácil acceder a ella y que debe ser fácil que todos los fieles de una diócesis tengan conocimiento de ella. Advirtió Monseñor Chicluna que es un grave pecado en contra de la integridad episcopal ocultar o subestimar hechos que puedan ser indicadores de deficiencias en el estilo de vida de los sacerdotes que son sujetos a una investigación pontificia. También reconoció los graves errores que se han cometido para responder a las acusaciones, algo que ha repercutido en la credibilidad de los obispos. Y terminó también recordando que los laicos deben también asumir su papel y cooperar con la misión de la Iglesia. Finalmente tocó su turno al cardenal Rubén Salazar Gómez, él es el arzobispo de Bogotá en Colombia, quien habló acerca de la responsabilidad del obispo, que es enfrentar los conflictos y las tensiones y actuar decididamente. El cardenal Salazar Gómez dijo que conscientes de esta tarea, los obispos tienen que admitir que muchas veces la Iglesia no supo y todavía en ocasiones no sabe comportarse como debe para afrontar con rapidez y decisión la crisis provocada por los abusos. Muchas veces se procede como los asalariados, que al ver venir el lobo, huyen dejando desprotegido el rebaño. Y se huye de muchas maneras, tratando de negar la dimensión de las denuncias presentadas, no escuchando a las víctimas, ignorando el daño causado en los que sufren los abusos, trasladando a los acusados a otros sitios donde estos sigan abusando, o tratando de llegar a compromisos monetarios para comprar el silencio. Actuando de esta manera, se manifiesta claramente una mentalidad clerical que lleva a los obispos a poner el malentendido bien de la institución eclesial sobre el dolor de las víctimas y las exigencias de la justicia, a poner por encima del testimonio de los afectados las justificaciones de los victimarios, a guardar un silencio que acalle el grito de dolor de los victimizados con tal de no enfrentar el ruido público que puede suscitar una denuncia ante la autoridad civil o un juicio, a tomar medidas contraproducentes que no tienen en cuenta el bien de las comunidades y de los más vulnerables, a confiar exclusivamente en la asesoría de abogados, psiquiatras y especialistas de todo tipo, descuidando el sentido profundo de la compasión y la misericordia, a llegar incluso a la mentira o a tergiversar los hechos para no confesar la horrible realidad que se presenta.
El cardenal Salazar Gómez dijo también que escuchar a las víctimas empieza por no minimizar el daño causado y el dolor producido. En muchos casos se llegó a pensar que el único motivo que impulsaba las denuncias era el buscar compensaciones económicas. Lo único que buscan es el dinero, se solía repetir. No hay duda de que a veces se orquestan acusaciones. No hay duda tampoco que en muchas ocasiones se ha tratado de reducir la reparación de las víctimas a una indemnización monetaria, sin tener en cuenta el verdadero alcance de esa reparación. Y no hay duda de que también en muchas ocasiones los obispos han cedido a la tentación de tratar de arreglar con dinero situaciones insostenibles para acallar el posible escándalo. Esta nefasta realidad no le puede impedir a los obispos, sin embargo, tomar conciencia de la responsabilidad seria y grave que les corresponde en la reparación de las víctimas. El dinero no puede nunca reparar el daño causado, pero se hace necesario en muchos casos para que las víctimas puedan seguir los tratamientos psicoterapéuticos que necesitan y que generalmente son muy costosos. Algunos no han logrado reponerse al daño causado y no son capaces de trabajar y necesitan del apoyo económico para sobrevivir, y para algunos el reconocimiento pecuniario se hace parte del reconocimiento del daño causado. Es claro que los obispos están obligados a ofrecerles todos los medios necesarios, espirituales, psicológicos, psiquiátricos, sociales, para la recuperación exigida. La responsabilidad del obispo es muy amplia, abarca muchos campos, pero siempre es insoslayable. Después de estas ponencias, los obispos se reunieron en mesas de trabajo, y esto es un resumen de lo que ha sido la primera sesión de este encuentro sobre la protección a menores en la Iglesia. Yo te seguiré reportando. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.